Hola para todos, especial del programa Aikuá. Yo me llamo Eugenia Recalde y te voy a mostrar cómo se hace la artesanía Chena Totora. Y ahora ya comenzamos a mostrar cómo se hace la artesanía. Primero necesitamos un cuchillo. Si no tenés cuchillo, necesita el tijera, algún tijera, entonces para medir la materia prima. Entonces para hacer bolsones o paneras, cualquier artículo. Entonces eso es los elementos primero. Y así comenzamos. La base, ese es primero. Esta es la base de los bolsones. Así se queda. Cualquier artículo de la artesanía, primero el base a hacer. Después se usa el modelo. Poner y empieza a tejer. Esto es el trabajo de los artesanos de comunidad Pueblo Qom Rosarino. Yo como hace 21 años soy la fundadora del artesano. Yo trabajaba como 76 asociados. Vivía en Pueblo Qom y a veces pasamos todo, pero igual seguimos trabajando porque es nuestra cultura también, a través de nuestro abuelo, de nuestra abuela. ¿Para qué vamos a hacer? Es nuestra cultura, no podemos dejarlo. Yo le dije a la artesana para que sigamos siempre adelante. Y nosotros hacemos de todo artículo y de todas cantidades nosotros hacemos. Paneras, bolsones y tenemos individuales, porta florero, porta lápiz, porta guampa, porta termo, de todo. Y hacemos también los bolsones hilo, bolsones de faja. Entonces eso es lo que tenemos. Entonces necesitamos alguna colocación para vender nuestra artesanía. De estos materiales, primero así, en móvil, y después irnos en el fondo, en el Chaco, y después se encontramos en el Tajamares de estos materias primas. Vivía en el agua. Y ahí nosotros entramos en el agua. Sin zapato igual entramos ahí. Alguna mujer está embarazada, igual entra en el agua para recolectar las materias primas. Entonces, primero hay que traer y después del sol, hace como 3 días por ahí, empieza a secar. Y cuando se seca, entonces ahí empieza a tejer. Esto es el trabajo y sacrificio también de artesanos del Pueblo Qom. Algunas mamás se hacen a la mañana los bolsones, pero ahí tiene que hacer, ella ya no puede más lavar ropa ni para cocinar, solamente para hacer artesanía. Sentaba ahí para terminar como 3, 4 bolsones. Terminar nomás y después a la mañana, entonces empieza a hacer otro trabajo. Esto. Tiene que usar otra vez el cuchillo. Así, se cortamos. Cuando ya está terminado el bolsón,
Así empieza. Entonces ya empieza a usar la aguja. Ese ya empieza a usar la aguja. Y después ya van a hacer terminación de los bolsones. Esa aguja. Entonces, cuando está terminada tres bolsones en un día, entonces dejamos así. Y después le sacamos otra vez el sereno y esto clase, la hoja de palmera, y entonces ahí ya comenzamos a tejer de terminación con aguja y con la hoja de palmera. Y después cuando ya está todo terminado, y ahora ya vamos a empezar a hacer la manija. Eso es los trabajos de la artesanía. Así se sale cuando ya está todo terminado el bolsón. Así, la manija. Entonces así nosotros hacemos. Muchos sacrificios tenemos de esto, parte de artesanía. Pero la gente a veces se queja del precio. Pero muchos sacrificios pasamos, porque a veces alguno no conoce. Hace muchos años que siempre yo le dije, hay que tener paciencia. Algún día la gente va a conocer cómo se hace la artesanía. Entonces yo estoy muy agradecida por eso. Y eso también es nuestra artesanía. Esto se llama carandilla, la material, pero ese es reciclado. Nosotros necesitamos para pedido alguno que tiene negocio, una empresa, para vender nuestro producto. Ojalá que valora y hacer la compra también de nuestro producto, porque este es el sustento de nuestro hijo y de nuestra comunidad, parte de los artesanos. Y muchos saludos y gracias por acompañar. Estoy muy orgullosa con ustedes, de todo, de Pueblo Com.